Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. El vídeo que hoy os traigo es un vídeo muy importante. Ha nacido gracias a mi esfuerzo durante todos estos años a la hora de investigar las tablillas sumerias, últimamente el Popol Vuh, y también la lectura de muchos libros apócrifos que no han entrado en la Biblia, ya que hay ciertos poderes, una conspiración para ocultar la verdad, y muchos de estos vienen por parte del Vaticano. En fin, al comparar todas estas culturas y otras también, vemos que hay un patrón. Pasan las mismas cosas en culturas muy distintas, separadas por tiempo y espacio. ¿Por qué se repite ese patrón? Lo que sí que vemos es que el Vaticano ha querido usurpar mucho conocimiento de las tablillas sumerias, también de los mayas y de otras culturas, modificarlo a su antojo y usarlo como una doctrina para esclavizar a miles de personas. Y esto lo podemos comprobar. Ya os digo que la información que hoy os traigo me ha costado mucho intentar recopilarla porque han sido muchas y muchas horas. Ya os digo, llevo años investigando la cultura sumeria y de verdad que se ve un patrón muy claro de algo que pasó hace mucho tiempo que se ha intentado ocultar. Veréis, empezando por el primer bloque, vamos a tratar lo siguiente. Los dioses crean un diluvio que acaba destruyendo la raza humana. Esto aparece en un montón de culturas. En la Sumeria nos llama la atención cómo las tablillas sumerias mencionan a un hombre llamado Ziusudra, las tablillas acadias a un hombre llamado Atrahasis, y las tablillas de Babilonia mencionan a un hombre llamado Unapistum. Estas tres personas son la misma, ya que la historia comenta cómo los dioses Anunnaki deciden borrar de la faz de la tierra a su creación, al hombre. Pero uno de los dioses, llamado Ea, en la cultura acadia, que también tiene como nombre en la Sumeria Enki, se apiada del hombre, baja a la tierra y le comenta al señor Ziusudra, Atrahasis, Unapistum, es que tienen el diferente nombre pero son el mismo señor, le comenta que debe construir un arca, meter en esa arca a 2 animales de cada especie, que sean macho y hembra, y así podrá sobrevivir a las enormes inundaciones que van a asolar la tierra. Esto en la cultura sumeria, miles de años antes de que la Biblia tomara el mismo ejemplo y en vez de Ziusudra, Atrahasis, Unapistum, lo llamase Noé. Es la misma historia. La Biblia se copia de las tablillas sumerias. Lo que pasa que en la cultura maya tenemos lo mismo. Los dioses maya deciden borrar la primera creación que hicieron sobre el prototipo del ser humano, el hombre, y utilizan el diluvio, enormes inundaciones, para acabar con su creación. Cito textualmente un fragmento del Popol Vuh maya, el capítulo 1, donde aparece esto. Los dioses decidieron matar a todos los hombres de madera. Para ello levantaron una enorme inundación. El dios Huracán creó un enorme diluvio, al mismo tiempo que del cielo bajó una extraña y misteriosa resina. Hombres de madera es el primer prototipo de ser humano que los dioses maya crearon y se menciona en el Popol Vuh. Pero se dieron cuenta que estos hombres no podían pensar, no tenían ese raciocinio, por lo que decidieron exterminarlos con una enorme inundación. Lo mismo que en la cultura sumeria y lo mismo en la Biblia. Pero en libros apócrifos, como por ejemplo el libro de Enoch, se menciona mucho la existencia de los gigantes, los que sobrevivieron a ese enorme diluvio. El diluvio intentó exterminarlos, pero algunos sobrevivieron. Los gigantes, también mencionados como Nephilim. Todo esto está relacionado. Si vamos al segundo apartado, tenemos que hablar de Lucifer en todas las culturas antiguas. Como sabéis, en la Biblia, Lucifer es ese ángel caído que desobedece a los dioses superiores y desciende a la tierra para guiar a los que le siguieron.
Qué curioso, ya que en la cultura sumeria el dios llamado Enki decide salvar al hombre, desobedeciendo a los dioses superiores y bajando para guiar a los que le siguieron. Si luego recurrimos a la cultura maya, tenemos el dios llamado Bukuk-Kakix. Bukuk-Kakix vio que para salvar a los supervivientes de la primera raza de humanos, los Nephilim, los gigantes, una raza destruida por el diluvio, decidió convertirse en la luz, y esto aparece textualmente en el Popol Vuh. Ir en contra de los dioses superiores, bajar a la tierra y ser la luz que los guíe, que guíe a los que le siguieran. Vemos que Lucifer aparece en los mayas, en Sumeria, en la Biblia. Algo fue, algo porque aparecen culturas que están separadas en tiempo y en espacio. Obviamente nos relatan un hecho que es el mismo, pero con metáforas. Todos son metáforas que hablan de algo que se oculta entre líneas. Pero vamos a continuar. También tenemos la palabra, el pensamiento que es utilizado para crear, para la creación. En la cultura sumeria se llaman tablas Me, tablas de los destinos. Me en sumerio significa palabra, y también está relacionado con una serie de tablas físicas que en algunas ocasiones aparecen en las tablillas descritas como una especie de roca, de tablas de roca incrustadas en los brazos de algunos dioses Anunnaki. Se hacían batallas, según los relatos, entre muchos dioses que querían controlar el poder de las tablillas, y son descritas como objetos que al leerlos, al pronunciarlos, al utilizar la palabra, simplemente aparecía la creación. Con las tablas Me, las palabras podían crear cualquier cosa de la nada, según lo que nos relata la Sumeria. Luego tenemos en los mayas un fragmento que he rescatado que me ha parecido sumamente interesante. Dice así: Gukumaz, el dominador, era la gran serpiente verde y azul cubierta de plumas, uno de los seres superiores más sabios, quien utilizó la palabra para crear el día en las tinieblas y la aurora que formaría al hombre. Antes de que los dioses crearan al ser humano, llegaron a la conclusión de que se les enseñaría a sembrar, crear la luz y a tener raciocinio. También les enseñarían a contentar a sus creadores. Por ello, los dioses retiraron el agua, juntaron la tierra y formaron las montañas, los ríos y los animales, usando meramente la palabra. Muy curioso, ya que en la Biblia, Dios creó al mundo mediante la palabra. La palabra también fue dada en los mandamientos, en aquellas tablas que también tienen un paralelismo con el código de Hammurabi en la cultura sumeria acadia. Todo parece cobrar sentido cuando vemos que ya se estaba hablando en otras culturas. Pero, ¿con la palabra creamos cualquier cosa? A mí me suena a dos cosas. En primer lugar, a el poder que tiene el ser humano también para el libre albedrío y poder materializar las ideas. Los aviones no existían hace centenares de años. Fue un hombre que tuvo la idea y gracias a la idea materializó la creación de un avión, del primer avión. Por ello, nuestras palabras cambian el mundo, cambia la realidad. ¿Puede que se estén refiriendo estas culturas a este concepto? ¿Al secreto, como lo han llamado también, la ley de atracción? También, la segunda opción que se me ocurre es que en las tablas Me de la cultura sumeria se incrustaban en el brazo como si fuera tecnología. También se menciona el poder destructivo en alguna ocasión sobre las tablas Me, y por ello los dioses Anunnaki tenían miedo de aquel dios que tenía más tablas Me. Me parece todo muy extraño, pero curioso al mismo tiempo. Paralelismos, metáforas que nos dan a entender cosas que pueden ser fruto de una civilización ultra avanzada en el pasado, sea humana o de más allá del planeta. Eso no lo sabemos.
Luego tenemos también un concepto curioso y es el ruido que molesta a los dioses. Sí, efectivamente, de esto se habla bastante en estas culturas. Nada más empezar las primeras tablillas de la cultura sumeria, se habla de Tiamat y Apsu, como dos entes celestiales gigantescos que son los padres, posteriormente, de los dioses Anunnaki. Estos fueron los primeros, Tiamat y Apsu. Al principio de las tablillas, cuando crean a los dioses Anunnaki, ellos se quejan mucho por el enorme ruido que hacen sus hijos en la tierra. Por ello idean un plan para exterminar a su propia creación, pero no llegan a conseguirlo, siendo Apsu y Tiamat exterminados a sí mismos por los dioses liderados por Enki. Curioso, cuando en la cultura maya aparece el dios Hun-Hunapú y su hermano Bukub-Hunapú, y ellos, jugando a la pelota, hacen enorme ruido en la tierra que molesta a los dioses del inframundo, Xibalbá. Estos idean un plan para también exterminarlos o intentar exterminarlos. Qué curioso la referencia del ruido que molesta a los dioses creadores, a los dioses superiores. ¿Qué es lo que quieren decirnos? Hay algo entre líneas. Hay algo que necesitamos mucho reflexionar y comparar con otras culturas, porque yo no llego a sacar algo en claro. Lo que me llama la atención es que se repite como un patrón el ruido que molesta a los dioses. También podemos hablar de los extraños paralelismos que existen sobre la resurrección de Cristo. En la cultura sumeria nos hablan del descenso de la diosa Inanna a los infiernos para rescatar a cierto dios y luego subirlo nuevamente al tercer día a la tierra. Lo mismo pasa en la cultura maya, con el descenso de los hermanos Ixbalanque y Hunapú a los infiernos, para luego también posteriormente volver a la tierra. Es un caso muy recurrente. Estas dos culturas son un ejemplo, pero hay muchas otras en las que se menciona ese paralelismo de la resurrección de Cristo. También podemos hablar del árbol prohibido y los frutos del jardín del Edén. No es algo que solo aparece en la Biblia. En la cultura maya existe un árbol prohibido que da frutos sagrados que no se pueden tocar, pero ese árbol está en Xibalbá, en el inframundo maya. Sus frutos son una especie de mezcla entre las cabezas de viejos dioses que fueron cortadas y plantadas para surgir en esa especie de árbol. La semilla fueron las cabezas, para que me entendáis, y ese árbol no se puede tocar porque es sagrado. Además, posee un conocimiento y una sabiduría que podríamos considerar magia, según los relatos de el Popol Vuh. Las cabezas, por cierto, son las de Hun-Hunapú y Bukub-Hunapú, que son los padres de Ixbalanque y Hunapú. En fin, también podemos hablar de la Divina Concepción. Todos sabemos que la Virgen María dio a luz a Jesús por el Espíritu Santo, que también tiene un paralelismo con el fenómeno ovni, una luz extraña que aparece en los cielos. Pero donde quería llegar es que en la cultura maya existe una princesa en el inframundo llamada la princesa Ixcuic. Esta princesa, también da a luz a un niño sin que nadie la embarazara. Tenemos un paralelismo con la Virgen María, pero en la cultura maya. También podemos hablar de unos extraños seres que vigilan al hombre, a la humanidad entera. En la Biblia los llaman los vigilantes y aparecen en los libros apócrifos como el libro de Enoch. Pero es que en la cultura sumeria esos vigilantes son descritos como los Igigi y tienen una forma muy característica según las estatuillas. Parece que eran seres bastante menudos pero con ojos muy grandes y que eran una especie de raza distinta a los Anunnaki que se mantenía al margen simplemente observando lo que hacían los dioses y los hombres. Según también la ufología, estos Igigi podrían ser los míticos Grey Alien, los grises, los extraterrestres que están implantados en el inconsciente colectivo,
Y ojo con las palabras que he usado, implantados en el inconsciente colectivo, los Grey Alien. De esto ya hablaremos en un programa, porque parece que ha habido una manipulación social para hacernos creer que esa es la típica idea de los extraterrestres. En fin, en la cultura maya, estos vigilantes, estos Igigi, los llaman búhos y son representados como los búhos, pero los mencionan de formas misteriosas y muy características, ya que en la cultura maya los búhos están observando constantemente a la raza humana y también a los dioses. De hecho, estos búhos, con esos enormes ojos, también nos recuerdan mucho a los Igigi. Todo parece encajar, amigos, todo parece que está relatado de una forma semejante, pero ya os digo, en tiempos y en lugares distintos. Y esto llama mucho la atención. También podemos hablar de el patrón que se repite de la aparición de hombres pez. Hombres con aspecto de pez. ¿Por qué viene esto? ¿De dónde viene esto? En la cultura sumeria aparece la figura de los 7 Apkayu, los 7 sabios. 7 figuras misteriosas que se distribuyeron por la tierra para otorgar el conocimiento al hombre. Uno de estos sabios, uno de estos Apkayu, era conocido como Uanna, que también es apodado como Oanés. Oanés era descrito por las tablillas acadias como un hombre con aspecto de pez que surgía de los mares y dio el conocimiento a los hombres salvajes para hacerlos civilizados. También es descrito, curiosamente, como un hombre que tenía la cabeza dentro de una cabeza, los brazos dentro de los brazos y, ojo con esto, las piernas dentro de una cola. Lo que a mí me da a entender que nos describe a un hombre con una curiosa armadura que salía de los mares. Pero eso también lo dejamos ahí. Pues esto aparece también en la cultura maya. Aparece cuando Hunahpu y su hermano Ixbalanque mueren y son transformados en una especie de hombre pez en esa resurrección, en ese renacer. Hombres pez con características místicas y mágicas que asombran a los dioses de Xibalbá. En la Biblia tenemos a los hombres pez. Os dejo unas imágenes que seguro que os van a parecer muy curiosas porque se asemejan demasiado a esa figura de Oanés. Muy curioso todo esto. En fin, todo esto que os acabo de comentar en este vídeo son meras pinceladas. No penséis que hay poco material sobre esto, no. Cuanto más se ahonda en las culturas antiguas, más se encuentran estas semejanzas tan características. Pero claro, ¿qué sentido tiene que todo se parezca? ¿Acaso pasó tal cual relatan estas culturas las historias? A ver, yo creo que no. Como ya os he dicho, creo que todos son metáforas de algo que no fue así. Pero esas metáforas nos hablan de algo que es común en todas las culturas, algo real y que existió, pero no sabemos qué conocimiento es. Lo que sí que sabemos es que se ha intentado mancillar, moldear para crear una doctrina que ha esclavizado a miles de personas. Y mucha de la culpa que tiene esto ha sido la élite, el Vaticano, los Illuminati. En fin, si os ha gustado este programa y queréis que mostremos más datos al respecto y también compararlo con otras culturas como por ejemplo la nórdica, dejar un comentario en este canal y apoyar el vídeo. Ya sabéis que este vídeo me ha costado mucho, no vais a encontrar esto en un foro de internet, esto ha sido una investigación propia de muchos años, sobre todo en la parte de la cultura sumeria. Ya lo sabéis si me conocéis, ya que he hecho una saga muy laboriosa y complicada sobre los dioses Anunnaki, que la tenéis en el canal. Y nada, simplemente dejar un comentario si queréis más vídeos así. Desde aquí, como siempre, el misterio está servido, os mandamos un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.